Entonces, si yo tengo un elemento X del conjunto de partida, entonces no puede salir dos flechas, ¿sí?, a dos elementos diferentes. Entonces ahí ya no es función, es una simple relación. Entonces, el conjunto de partida debe ser igual al dominio. En otras palabras, para que sea función. ¿Ya? Y de ningún elemento de A deben partir dos flechas, es decir, no pueden estar relacionados con dos elementos. ¿Ya? Entonces ahí decimos que es función. Entonces partimos de esta situación. Ahora, nosotros sabemos y conocemos que existen varios tipos de funciones, ¿sí? Entre ellas las funciones algebraicas y las funciones trascendentes. Dentro de las algebraicas tenemos las polinómicas, las racionales, las irracionales, las de valor absoluto. Y dentro de las trascendentes tenemos la exponencial, la logarítmica y las trigonométricas. ¿De acuerdo? Entonces, a veces en los exámenes me dicen, determine el dominio de la siguiente función. Entonces, ¿qué hacer? Lo que tenemos que hacer es rápidamente identificar qué tipo de función es. Encajarla en algún modelo. Por lo tanto, ¿sí?, permítame entonces presentar los diferentes tipos de funciones que podemos tener y directamente hallar, ¿sí?, hallar su... Bien. Entonces, tenemos, ¿sí?, si me dan una función polinómica, ¿sí?, si me dan una función polinómica, si yo tengo una función polinómica f de x igual a esta función polinómica ¿de qué? De primer grado, segundo grado, tercer grado, de grado n. ¿Ya? Entonces, el dominio va a ser todos los reales. Cualquier función polinómica que me pongan, el dominio va a ser igual a los reales. El dominio va a ser igual a los reales. ¿Ah? Entonces, directo. Porque como les decía en la clase anterior, en los exámenes que a uno le ponen para, por ejemplo, en este caso, para graduarme, yo necesito ganar tiempo para otros ejercicios donde me demore más. ¿Ya? Por lo tanto, yo debo tener claro estas definiciones y estos conceptos. Entonces, por eso estoy presentando estas relaciones, ¿sí?, que usted debe tener en cuenta. Por lo tanto, ¿sí?, tenemos las funciones polinómicas, constante identidad de segundo grado, de tercer grado y de n grado. El dominio va a ser siempre los reales. ¿Ya? Por ejemplo, f de x, ¿sí?, por ejemplo, f de x igual a x al cubo menos 2x cuadrado más 6x menos 5. Entonces, esta es una función polinómica de grado 3 o de tercer grado. ¿A qué es el dominio igual? Directo. ¿Sí? No tengo que hacer ningún análisis. Dominio de la función igual a los
reales. ¿De acuerdo? Ahora, si es que ahora tenemos, me dice, ¿cuál es el dominio de las funciones racionales? Como por ejemplo, f de x sobre g de x. Entonces, el dominio, ¿sí? El dominio de f sobre g, ¿sí? El dominio de esta función racional. ¿Por qué? Además, ¿por qué se llama racional? Porque la variable está como denominador, ¿sí? Entonces, en ese caso, tengo una función racional. Y el dominio a qué es igual al conjunto de todos los x, es decir, de todos los reales, tal que este g de x debe ser diferente de 0, es decir, ¿sí? Que el denominador tengo que decir que debe ser diferente de 0, y entonces ahí voy a obtener los elementos que al reemplazar el g de x va a ser 0, y no hay división para 0, no está definido la división para 0. ¿Ah? Entonces, siempre para los racionales va a ser todos los reales, quitado ¿quién? Los elementos que hacen 0 a esta función g de x. ¿Ya? Por lo tanto, ¿sí? Aquí tenemos el siguiente ejemplo. ¿Ya? Tenemos 3x al cubo menos 5 sobre x cuadrado menos 1. Entonces, esta es una función racional. ¿Por qué? Porque tengo primera función f de x, el numerador, y g de x, el denominador, identificada. Función racional. Ah, me dijeron que son todos los reales quitados los elementos que hacen 0 a esta función. Entonces, x cuadrado menos 1 igual a 0, y me queda x más 1 por x menos 1 igual a 0. Resuelvo esa ecuación y me queda x igual a 1 o x igual a menos 1. Entonces, son todos los reales quitados de esos dos valores que tengo aquí. Entonces, ahí tenemos. Bien. Ahora, puede darse el caso también, ¿sí? Que sean funciones irracionales. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que es una función irracional? Cuando la función está bien. Cuando digo, sí, que es una función racional, cuando la función está dentro de un radical, está dentro de un radical. Y este radical puede ser de índice par o de índice impar. ¿Ya? Cuando es de índice impar, el dominio son todos los reales. ¿Sí? Cuando es de índice par, en cambio, esta función debe ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque si es menor que 0, entonces no hay la raíz de índice par de números negativos. Entramos al conjunto de los complejos. Entonces, cuando es de índice par, el dominio de la función es igual a todos los x tales que g de x debe ser mayor o igual que 0, cuando es de índice par. Entonces, el dominio de f
el dominio de F es igual a todos los X, tales que G de X debe ser mayor o igual que 0 cuando el índice es par. Ahora, ¿cómo también yo puedo reconocer que es una función irracional cuando la función está dentro de un signo de agrupación y elevado a un exponente fraccionario? Pues ahí también, ¿sí? Yo puedo decir, ¿sí? Que entonces yo puedo decir esto es igual, también yo puedo tener paréntesis o corchete, ¿sí? G de X, G de X, G de X, paréntesis, G de X, y todo esto, G de X, y todo esto elevado a la U 1 sobre N. Bien, entonces ahí decimos que es una función irracional. También puede estar escrita de esa manera. ¿Ah? Entonces, cuando es de índice impar, entonces digo x más 3 debe ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, que x más 3, x más 3, x más 3 es igual o mayor que o igual a 0. Entonces, transponiendo términos me queda x mayor o igual que mayor o igual que 3. Por eso es, como tiene signo positivo, al transponer tenemos negativo. Por lo tanto, dice mayor o igual que menos 3. Por reducción, entonces tenemos corchete, porque va incluido el menos 3 hasta más infinito. Es lo que tenemos aquí, el dominio de N. Ahora, cuando la función está dentro de una raíz de índice impar o elevado, ¿sí?, a 1 sobre n, siendo n impar, no hay ninguna restricción para x, por lo tanto el dominio es igual a todos los reales. ¿Ya? Bien. Ahora, las funciones con valor absoluto, porque también vamos a tener funciones con valor absoluto, como por ejemplo f de x, ¿sí? F de x, tenemos f de x igual a valor absoluto de g de x. En este caso, como no hay impedimento de ninguna clase, el dominio va a ser a todos los reales. ¿Ya? Entonces tenemos f de x igual a valor absoluto de x menos 3. No hay impedimento, entonces el dominio va a ser igual a todos los reales. Bueno, pues aquí tenemos dominio a todos los
real. Ahora, cuando son funciones exponenciales, solo estamos recordando, ¿sí? Ustedes, cuando estaban en el curso normal, ¿sí? Esto nos demorábamos como 2 meses, ¿sí? Y como ven, ya estamos en menos de 30 minutos, ya casi terminamos todo lo que son funciones algebraicas, ¿sí? Entonces, sí, así nos toca hacer fichas de cierta manera que eh, podamos nosotros estudiar y además tener a la mano para nuestra vida profesional, porque lo que no se practica enseñando, uno cada vez se va olvidando poco a poco. Sí, es como la segunda lengua, si usted no habla, se olvida, así de simple, ¿no? Y nuestra lengua natal, si usted no lee, entonces también se olvida de las faltas de ortografía, ¿no? Entonces, igual en matemáticas es otro tipo de lenguaje simbólico, que si no aplicamos, entonces nos vamos olvidando, ¿sí? Entonces, tenemos acá, ¿sí? Cuando es de valor absoluto, el dominio son todos los reales. Ahora, vamos a las funciones exponenciales, ¿sí? A las funciones exponenciales. Entonces, ¿cuál es la forma de estas funciones exponenciales? Es de la forma f de x igual a elevado a la x. Es decir, la variable ahora está como exponente, por eso se llaman funciones exponenciales. ¿Ya? Entonces, aquí esta función es trascendente. Con esto hemos dado una panorámica de lo que es las funciones algebraicas. Con esto estamos entrando a lo que son las funciones, ¿sí? Trascendentes. ¿Y por qué no pongo acá logarítmicas? Perdón, ¿por qué no pongo las trigonométricas? Porque ya en trigonometría, sí, ya se vieron lo que son relaciones y funciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Entonces, esta función exponencial f de x igual, ¿sí? A elevado a la x, la variable x está como exponente, por eso se llama funciones exponenciales. Este a debe ser siempre mayor que 1, ¿ah? Siempre mayor que 1. Y también, ¿sí? A veces se nos da que este a está comprendido entre 0 y 1, es decir, un número decimal, ¿ah? Entonces, sí, cuando es mayor que 1, como que nos acercamos al eje de las 10. Cuando estamos entre 0 y 1, un número decimal, nos alejamos. Entonces ahí hablamos de ampliación de la función. Y dentro de la ampliación de la función, nosotros tenemos encogimiento, ¿sí? Es decir, como que se acerca al eje de las 10 cuando es mayor que 0, mayor que 1, perdón, ¿sí? Y alejamiento cuando tenemos el A entre 0 y 1. ¿Ah? Por lo tanto, el dominio de estas funciones exponenciales siempre van a ser los reales. ¿Pero con qué condición? Con esta condición. ¿Ah? Por lo tanto, A no puede valer ni 1 ni menor que 0, peor 0. ¿Sí? ¿El A puede estar comprendido entre 1 y 0? Sí, también. ¿Ah? Ejemplo, tenemos, ¿sí? F de X igual a 2 elevado a la X. Pues tengo una función exponencial. Dominio, todos los reales, ¿sí? F de X, otro ejemplo,
0,5 elevado a la X. El dominio también son los reales. Estos coeficientes, estas bases que pueden ser mayores que 1 o bases comprendidas entre 0 y 1, lo que me va a determinar es el acercamiento de la gráfica al eje de las Y o el alejamiento del eje de las Y. ¿De acuerdo? Bien. Ahora veamos las funciones logarítmicas. El modelo es f de x, f de x igual al logaritmo de base a de x. Es decir, la variable, ¿sí? La variable debe estar dentro del logaritmo de cualquier base. ¿Ya? Ahora, este a debe ser mayor que 1 o este a debe estar comprendido entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque la operación de logaritmos es la recíproca de ¿quién? De la función exponencial, ¿sí? Y entonces tenemos que f de x igual al logaritmo de base a de x, ¿sí? Yo puedo escribir en forma exponencial. Por eso es que este a debe cumplir las mismas condiciones de la exponencial. Por lo tanto, ¿de qué números existe el logaritmo? De cualquier base siempre existen, ¿sí? Logaritmos de números positivos. Por lo tanto, son los números mayores que 0. ¿Sí? Y a esos números mayores que 0 nosotros lo podemos decir que el dominio entonces son los números reales positivos. Pues aquí tenemos. Entonces el dominio de la función es igual a los reales positivos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿sí? A debe ser mayor que 1 o A debe estar comprendido entre 0 y 1. Ejemplo, f de x igual al logaritmo de x. Aquí, cuando no se escribe, se sobreentiende que la base es de base 10, el logaritmo. Entonces, aquí el x debe ser mayor que 0. ¿Ya? Si aquí está x menos 1, entonces x menos 1 debe ser mayor que 0, porque son los reales positivos, y entonces r va a ser mayor que 1, por ejemplo. Entonces estoy hablando de los reales positivos. De los reales positivos. Ahora tenemos este otro ejemplo. F de x igual al logaritmo de base 0,5 de x sigue siendo x mayor que 0. Entonces el dominio ha sido todos los reales positivos. Entonces, al hablar de reales positivos, todo lo que tenga dentro del logaritmo, siempre digo mayor que 0 y de ahí obtengo el valor de x. ¿De acuerdo? Por la definición que tengo aquí, de la básica, de la función básica logarítmica, de la función básica exponencial, de la función básica de valor absoluto, de la función básica de la función irracional, de la función básica de la función racional y de la función básica de la función polinómica. Inquietudes, preguntas. Bien, entonces, en base a recordar, entonces decimos que ¿sí? Dentro de las funciones polinómicas, para poder graficar, ¿sí? Necesitamos, ¿sí? Por ejemplo, ver cuál es su vértice cuando es cuadrática, por ejemplo. ¿Sí? También si tiene máximos y mínimos,
Es una aplicación de el diferencial de la función, porque hallamos la primera derivada y igualamos a cero y encontramos los números críticos. Con ellos yo puedo ver si es un máximo, es mínimo, o directamente, ¿sí? Podemos nosotros hallar la segunda derivada igual a cero y con eso nosotros tenemos si es máximo o es mínimo. O también puede ser punto de inflexión, es decir, que no sea ni máximo ni mínimo. ¿Ah? Por lo tanto, veamos algunos ejemplos antes de entrar a otro tema, ¿sí? Que es la función compuesta. Bien. Y tenemos. Dice, el vértice de F igual al conjunto de pares ordenados de X, Y, elemento de R por R, tal que Y es igual a X cuadrado menos 6X más 5 es punto mínimo, punto máximo, punto de inflexión o ninguno. ¿Qué debemos hacer? A ver. A ver, aquí es ya correcto. Sí, muy bien. Y es igual a, y tenemos aquí el coeficiente positivo, por lo tanto, yo voy a tener que se va a abrir hacia dónde, hacia arriba, así voy a tener el gráfico, correcto, ¿sí? No hago demasiados cálculos, sino propiedades que tengo de la función, ¿de acuerdo? Entonces se va a abrir hacia arriba, por lo tanto, este es un mínimo, ¿sí? Decrece y crece, por lo tanto, es mínimo. Vamos al siguiente. Hallar el vértice de esa inecuación. Yo le comprobaría los puntos para que me dé el Y menor igual que al ponerle el X en todas las... ¿Cómo es que dice al valor? No es valorar al, se me fue la palabra. Al, bueno, al reemplazar la X en el valor de X en todas las X que tenemos ahí. Se me fue la palabra, no me acuerdo cómo es. Ya, lo más rápido es, ¿sí? Encontrar el valor de Y reemplazando el valor de X, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso sería lo más rápido. Pero, sí, diríamos que X cuadrado menos 4X más 3 es igual a 0. Entonces me queda X, ¿sí? Menos 3 por X menos 1 igual a 0, de donde X, ¿sí? Es igual a 3 y X es igual a 1. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese trinomio es de la forma que, el trinomio de la forma X cuadrado más PX más Q. ¿Sí? ¿Y tenemos algún valor ahí? No, nomás, ¿cierto? ¿Sí?
Halla el punto de inflexión, dice. Y igual a 0,7 x al cubo menos 1. ¿Cuál sería? ¿Qué deben hacer? Cuénteme. A ver, cuente. ¿Qué deben hacer? Si se encuentran ahí o no. Sí, profe, pero chuta, nos cogí en curva ahí, creo. Ah, Solo me parece que es no, pero la segunda derivada es por la concavidad, a pero ver, me parece ¿qué hay que que está hacer? relacionado. ¿Qué hay que hacer? Esto es igual, ¿sí? Esta es una función, derivamos la función, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer desde este momento lo siguiente. A ver. Voy a cortar. Bien, ya. Entonces, lo que yo les digo es que ustedes deriven la función y' es igual, el 3 pasa a ser factor y me queda menos 2,1, ¿sí? 2,1 2,1 x cuadrado derivando, ¿sí? Y la derivada de la constante, ¿cuánto es? 0, ¿ya? Ahora digo y' para ver si es punto máximo, punto mínimo o punto de inflexión, es decir, número crítico, digo es igual a 0. Entonces, digo menos 2,1, sí, 2,1 x al cuadrado, x al cuadrado es igual, a 0, es lo que me dice, ¿ya? Por lo tanto, x es igual, ¿ya? Listo, ¿ya? Entonces ya tengo el valor de x, ya tengo el valor de x. Ahora, este valor reemplazo,
¿sí? Reemplazo en la función para encontrar la imagen. Entonces digo f de 0, ¿sí? F de 0, que voy a encontrar la imagen, ¿sí? ¿Ah? F de 0 va a ser igual a menos 0,7, menos 0,7, menos 0,7, y reemplazo, en vez de x pongo el 0, y todo esto elevado al cubo. Uy, ese 3 feo, no importa, ¿ya? Y menos 1, menos 1. ¿Cuánto se hace todo esto? ¿Cuánto se hace todo esto? Se hace 0. Menos 1, me ha quedado que esto es igual, entonces a menos 1. Entonces el punto de inflexión va a ser igual, ¿sí? El punto de inflexión va a ser igual, ¿sí? Este puntito va a ser igual a x0 y coma menos 1. Y cierro. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál ha sido la respuesta? Sí. ¿Cuál ha sido mi respuesta? Ha sido este de aquí. 0 menos 1. Preguntas, inquietudes. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿qué apliqué? Apliqué cálculo y apliqué análisis matemático. Vean, en una sola pregunta ya están evaluados 2 temas y de 2 asignaturas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con eso, ¿cuál es el punto crítico ahí? Con lo que ya les indiqué. 0 y 1. Correcto. ¿Sí? 0 y 1. Bien. Determinar el punto máximo de la función. Ah, No tiene. No.
Ya. ¿Encontraron, por favor? 2 y 0. Correcto, correcto. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Cuénteme. Derivar y luego aplicarle, o sea, resolver la ecuación cuadrática. Y ahí va a quedar dos factores. Entonces, descartar el uno y tomar el x menos 2 igual al s y reemplazar en la función y da 2, 0. Bien. Cuando hicimos la ecuación de segundo grado de Bhaskara, nos salió x sub 1 igual a 2 y x sub 2 igual a 2 tercios. ¿Sí? Entonces hay que jugarse por las dos, ¿no es cierto? Pero al hacer rápidamente con el entero, me salió 0, por lo tanto esa es la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, vamos un poquito más abajo. Dice, halle el codominio de la función. Ah, hemos analizado el dominio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál será el dominio? A ver, directo. Los reales. Correcto. Entonces ahora busquemos el codominio.
¿Qué hay que hacer para encontrar el codominio? Cuénteme. Según lo que me acuerdo, creo que era la inversa para poder cambiar la variable y sacarlas. Correcto. Pero Ya. ahí ya solo es, en vez de x, y se pone que son los. Pero en este caso, como es cuadrática, te toca el punto O mínimo y para arriba. Ah. Por lo tanto, ¿cuál es el intervalo del codominio? A ver, veamos. Cortemos, sí. Ah, bien. Entonces, el dominio son todos los reales, eso no hay inconveniente en encontrar el dominio. ¿Por qué? Porque la X no tiene ninguna restricción y además es polinómica y las polinómicas dijimos que son todos los reales, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer aquí es igualar a cero. La ecuación 0 es igual a 0 es igual, entonces tenemos x cuadrado menos 6x menos 6x menos 6x más 5 y hago transposición de términos, ¿sí? Entonces, transposición de términos me queda más 5 y menos y, transponiendo términos. ¿Ah? Entonces, aquí A es igual, para la fórmula general, A es igual a 1, A es igual a 1, B es igual a menos 6, B es igual a menos 6, B es igual a menos 6 y C es igual a 5 menos Y. 5 menos Y menos Y. 5 menos Y. Entonces, ahora rápidamente lo que ustedes deben hacer es calcular el discriminante. ¿Ya? Este discriminante va a ser igual a ¿qué? A B cuadrado menos 4AC menos 4 4AC 4AC. ¿Ya? Entonces, esto es igual, ¿sí? Esto es igual a ¿qué? Menos 6 al cuadrado, 36 directo. ¿Sí? Entonces, 36 rápidamente. ¿Ya? Menos 4 por 1, 4. Y por C me queda, ¿sí? Menos 20 directo. Menos 20 menos 20
Y menos por menos me queda, ¿sí? Más 4y, ¿de acuerdo? Más 4y. ¿Ya? Entonces, este discriminante, como está dentro de una raíz, debe ser mayor o igual que ¿qué? Igual que 0. Igual que 0, entonces, ¿qué me queda? 4y, transponiendo términos, me queda mayor o igual que 16 menos 36 menos 20 me queda 16, por lo tanto, transponiendo términos me queda 16. ¿De acuerdo? Entonces, y, transponiendo factores, me queda que y es mayor o igual que menos 4. Eso en intervalos me quiere decir por reducción, entonces, corchete desde menos 4, como decía el compañero, hasta más infinito. Más infinito. Y paréntesis. Listo. ¿De acuerdo? Eso deben ustedes tranquilamente, ¿sí? Practicar. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo? Aplicación dentro de las ecuaciones, las inecuaciones. Miren. No es necesario poner un ejemplo de inecuaciones. Ahí estoy aplicando conceptos básicos de dos temas, tanto de ecuaciones como de inecuaciones. ¿Sí? Entonces, bien. Por lo tanto, es desde menos 4 hasta más infinito, literal. Ahora, ¿dónde es creciente? Me preguntan. ¿En qué intervalo es creciente esa función? ¿Qué hacer ahí? Sí. Encontrar los puntos críticos. ¿De acuerdo? Eso represento en la recta numérica y veo, ¿sí? ¿Cómo sé que es creciente y cuándo sé que es decreciente? Creciente cuando x sub 1 es menor que x sub 2. Entonces, f de x sub 1 es menor o igual que f de x sub 2. Y es decreciente cuando x sub 1 es menor que x sub 2. Eso implica que f de x sub 1 sea mayor o igual que f de x sub 2. Entonces debemos buscar, ¿sí? Ahí en qué intervalo es decreciente, ¿sí?
es lo que me dice, es creciente. ¿Ya? Entonces debe cumplirse que X sub 1 sea menor que X sub 2, entonces f de X sub 1 debe ser menor que f de X sub 2. Bien. Calculadora. ¿Cuánto salió? ¿Cuál? Menos 0,15.
y 2,15. Bien. Cuénteme qué hicieron. Ya. A ver, lo más rápido es derivar, igualar a cero y encontrar los puntos críticos. ¿Sí? ¿Por qué no graficar? Porque usted en el examen complexivo no va a tener el graficador, o sea, GeoGebra, sea MATLAB, nada de eso no va a tener. ¿Sí? Lo que le van a pedir es algebraicamente que usted realice. ¿Sí? Entonces, en ese caso, sí, ¿quién tiene por ahí una calculadora? Deme hallando el valor de raíz cuadrada de 3, por favor. ¿Cuánto me dan? 1,73. 1,73. ¿Ya? Deme multiplicando por 4. 6,92. Entonces me queda 6 más 6. 12,92 dividido 12,92 para 6. Me queda 2,15. 2,15. Ya. En el otro x sub 2 me va a quedar 0,92 dividido para 6. Menos, me queda negativo, menos 0,92 para 6. ¿Cuánto me queda? Menos 1,15, 0,15. pero negativo. Y resulta que sí tengo 2,15. Sí, no tengo. El único valor es 0,15, entonces necesariamente va a ser 2,15. Ese 0,15 elevo al reemplazo en la función, ¿sí? Y me va a quedar f de menos 0,15 va a ser igual a menos, paréntesis, menos 0,15 al cubo más 3 por 0,15 al cuadrado más menos 0,15 y menos 3. 0,15 al cubo. Deme realizando, por favor. Tres coma 34 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos Ah, 3. perdón. 3,38, perdón. 3,38 por 10 a la menos 3. Más 0,15 al cuadrado. Cero coma cero dos. Por 3. 0,06. Ya. Entonces, deme haciendo esto, por favor. 3,38 por 10 a la menos 3 más 0,06 menos 0,15 y menos 3. Menos 3,09.
y existe algún valor. Menos 3,09. Lo que me dictó al final. ¿Cuánto le dio al final? Menos 3,09. Y no hay ningún valor. Ojo. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Sale el 0,15, pero al reemplazar 0,15 al cubo, ¿sí? Sale 3,38 por 10 a la menos 3, ¿me entiendes? ¿Sí? Y con ese menos se hace más, porque base negativa elevado a un exponente impar negativo, y por ese menos se hace más. Lo otro, menos 0,15 elevado al cuadrado positivo, y por 3 se hace positivo. El otro, más por menos, me queda menos, y me queda menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, el punto será 0,15 hasta, ¿sí? Ahí vamos a ver, ¿sí? ¿Ya? Entonces, tenemos el 0,15 y el 2,15. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, tenemos desde el menos 0,15 hasta el 2,15. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ahí tenemos que nosotros hacer, a ver, vamos a cortar para explicar. Bien. Ya. ¿Cuánto me salió aplicando la derivada? Me quedó menos 3x cuadrado más 6x más 1. Eso igualando a 0, tengo ecuación de segundo grado. Y entonces me quedó x sub 1 igual, haciendo por la ecuación, ¿sí? Me quedó x sub 1 igual a 2,15 y x sub 2 me quedó que es igual x sub 2 me quedó que es igual a menos 0,15. Menos 0,15. Esos dos valores obtuve aplicando la ecuación de segundo grado. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente, ¿usted qué tiene que hacer? Trazar la recta. Sí, trazar la recta y ubicar. Aquí está menos 0,15, 0,15, 0,15 y acá tengo el 2,15. Entonces tengo los dos extremos de la respuesta. Ojo. ¿Sí? Aquí tengo de la respuesta, no hay más.
Menos 0,15, descartadas estas de aquí. Y voy a verificar, ¿sí? Entonces tenemos entre el 0,15 y el 2,15 yo puedo tener aquí. Puedo tener, ¿sí? Aquí puedo tener el 0 y aquí puedo tener el 1. ¿Sí? Entonces yo digo x sub 1 igual a 0, igual a 0, y x sub 2 igual a 1, igual a 1. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué tengo? X sub 1 es menor para creciente, es menor que x sub 2, que x sub 2. Entonces, f de x sub 1, f de x sub 1 debe ser menor o igual que, debe ser menor o igual que f de x sub 2 para que sea creciente. F de x sub 2 para que sea creciente. ¿Ya? Tengo 3 intervalos aquí. Desde menos infinito a 0,15, de 0,15 a 2,15 y de 2,15 a más infinito. ¿Sí? Tengo 3 intervalos para hacer. Pero yo veo la respuesta y rápidamente me ubico en la posible respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo aquí? 0 es menor que 1, ¿verdad? ¿No es cierto? Se cumple. Pero debe cumplirse ahora acá. ¿Sí? Ahora encuentro que f de 0, encuentro f de 0, esto reemplazo en la ecuación y me queda 0, 0, 0, me queda menos 3. Igual a menos 3. ¿Ya? Ahora f de 1. F de 1 debe ser igual a ¿qué? F de 1. Entonces me queda menos 1 más 3, ¿sí? Me queda más 2 y más 1 más 4 y menos 3, 1 positivo. Entonces, f de 1, aquí digo entonces, f de x sub 1, ¿cuánto es? 0. F de 0 ha sido igual a menos 3. Menos 3. Menos 3 es menor
o igual que 1, que es igual a f de x sub 2, verdadero. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, f es creciente, ¿en dónde? De 0,15 a 2,15. Explicado el por qué. ¿Sí? Entonces, f es creciente. Es creciente. Sí, es creciente. Es creciente. Creciente. Es creciente en el intervalo, ¿sí? Desde 0,15 hasta 2,15. ¿De acuerdo? Entonces es creciente en el intervalo desde menos 0,15 hasta el intervalo 2,15. 2,15. Listo. Ahora, si me pidieran dónde es decreciente, entonces verificaría, ¿sí? Verificaría yo acá. Si me pidieran que verifique dónde es decreciente, me tocaría verificar en este tramo y también en este tramo. Entonces, si aquí fuera decreciente y aquí creciente, es mínimo. Pero si es creciente y es creciente, es punto de inflexión. ¿Ah? Si aquí es creciente y aquí decreciente, es máximo. Pero si es creciente y creciente, también es punto de inflexión. ¿De acuerdo? Entonces yo tomaría, por ejemplo, acá un punto. Yo, por ejemplo, tomaría acá por ejemplo, yo tomaría un punto 3, aquí un punto 3 y un punto 4 para ver qué pasa. ¿Ya? Entonces, cumple. ¿Sí? Cumple aquí. 3 es menor que 4. Ahora encuentro f de 3 y f de 4 para ver qué pasa. Si es que es decreciente. Entonces, aquí me quedaría menos
27. Que me quedaría menos 27. 3 al cuadrado me queda 9. Por 3 más 27. Más 27. ¿Sí? Más 27. Y me quedaría 3 más 3 más 3 y menos 3. Esto me queda que es igual a 0. Entonces, f de 3 es igual a 0. Ahora voy con el 4. ¿Sí? 4 al cubo sería 4 por 4, 16. Y por 4 me queda menos 64. Menos 64. Y ahora me quedaría 4 al cuadrado, 16. Por 3, 48. Más 48. Más 48. Más 48. Y acá me queda más 4. Más 4. Me queda menos 3. Esto va a ser igual a me queda 4 menos 3, 1, 49, ¿sí? Menos 64, me queda menos 15. Menos 15. Menos 15. Ya. 0. ¿Es menor o igual que menos 15? No. Aquí me queda 0 es mayor o igual que, mayor o igual que menos 15. Porque f de 3 es 0 y f de 4 es menos 15. ¿Ya? Entonces aquí estoy diciendo f de menos 1, f de menos 1, f de menos de x sub 1, f de x sub 1 es mayor o igual que, esto es mayor o igual que f de x sub 2. F de x sub 2. ¿De acuerdo? Entonces, x sub 1 es menor que x sub 2, sí, pero eso implica f de x sub 1 mayor f de x sub 1 mayor que f de x sub 2, entonces es decreciente. Entonces, es decreciente. 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 ¿Ya? He analizado ahí. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿este es máximo o es mínimo? ¿Qué será?
si crece y decrece. Aquí. En este intervalo crece. Este intervalo crece. Y en este intervalo decrece. Por lo tanto, ¿qué será este? Este punto de aquí. El 2,5, ¿qué será? Máximo o mínimo. ¿Aló? Yo creo que se han ido. Correcto. ¿Sí? Bien. Para culminar, ¿sí? Esta tarde quiero hacer relación a cuando una función es inyectiva, cuando una función es sobreyectiva y cuando es biyectiva. Entonces ya partimos de la definición de función. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que para que sea función debe cumplir la existencia y unicidad. Y para que sea función inyectiva, más de estas dos debe cumplir la inyectividad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ningún elemento de A esté relacionado con dos o más elementos de B. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? 1 a 1. ¿Ya? 1 a 1. Ahora, cuando una función es sobreyectiva, cuando el conjunto de llegada, que es B, sea igual al codominio. ¿Ya? Eso me quiere decir que todos los elementos de B están relacionados con al menos un elemento de A. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿sí? Tenemos la sobreyectividad. Y si la función es inyectiva y sobreyectiva, entonces es biyectiva. ¿Ah? Ejemplo, ¿sí? Tenemos la función identidad, y igual a x. Esa es inyectiva y además es sobreyectiva. Por lo tanto, es biyectiva. Ahora, si es biyectiva, entonces tiene su función inversa. Despejamos de x y hacemos intercambio de variables y ya tenemos la función inversa. ¿Ah? Ahora, otro método de encontrar la función inversa es encontrando la función compuesta. Y yo puedo decir que f o f a la menos 1 de x si es igual a x, entonces, y además f a la menos 1 o f de x es igual también a x, entonces concluyo que f es inversa de f a la menos 1 o f a la menos 1 es inversa de f. Ese es el otro método. ¿Sí? Por lo tanto, demos un vistazo de la función compuesta. Entonces, dentro de la función compuesta, ¿sí? Tenemos f o g de x. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, aquí, ¿sí? F o G está definida de X del conjunto X en el conjunto Z.
Entonces, f o g de x, aquí ponemos f, f o g de x o f de g de x esto es igual, ¿sí? Esto es igual a, esto es igual, primero dice g de x, por eso es g de x, y luego f de g de x, porque primero encuentro la imagen de x a través de g, que es y, y ahora encuentro la imagen de y a través de f, que me da z. ¿Y cuál es el dominio? Es aquellos elementos que parten, llegan a y de y parten y llegan a z. A ese elemento se le toma como dominio. Si hay otro elemento, por ejemplo aquí, un 1, y este está relacionado con un 2 de aquí, y este 2 no está relacionado con ninguno de aquí, entonces este 1 no es parte del dominio de f o g, que esto es igual a ¿qué? Sí, esto es igual a f de g de x, f de g de x, f de g de x. ¿Ah? Y cierro. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio son todos los elementos que salen a Y y de Y llegan a Z. Si este sale y no llega a Z, eso no es elemento del dominio de la función compuesta. Ahora, en la función compuesta no es conmutativo, ¿sí? No es conmutativo la función compuesta. ¿Ya? Ahora vamos a ver G o F de X. Entonces, la primera va a ser F. X tiene su imagen a través de F y es igual a Y. Y tiene su imagen a través de G con Z. Y de igual manera, igual como el anterior, funciona el dominio y además el codominio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿sí? El dominio de G debe ser un subconjunto del codominio de G. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Yo voy a encontrar f de x igual a y g de y va a ser igual a z. ¿Ya? Entonces, por eso es que f o g primero es la función f de x y luego todo donde vea x en g reemplazo el valor de f. ¿De acuerdo? Bien. Voy a dejar de compartir. Ya se me han ido también.
Bien, jóvenes, ha sido un gusto haber compartido. ¿Sí? Es un capítulo sumamente interesante, lo de funciones. ¿Sí? Lo que les solicito es hacer una repasada de los dos temas, inecuaciones y ecuaciones. ¿Sí? Eh, de ahí saldrán las preguntas relacionadas a inecuaciones y funciones de los documentos base que ustedes tienen. Ha sido un gusto, jóvenes, haber estado con ustedes y les deseo los mejores éxitos en el examen complexivo, como también los mejores éxitos en su vida profesional. Están a un punto de ser colegas y en ese sentido mis felicitaciones. Gracias y una muy buena tarde. Gracias, Magister. Gracias, Iván.